Dice, bueno, si han sentido la necesidad de inventar categorías u organizar cosas. Con respecto al interrogante que se plantea la autora, podría decir que la enseñanza debería apuntar al hecho de que cuando un alumno observe una partitura y luego de haber pasado previamente por el aprendizaje de los ejercicios inherentes a la técnica, visualmente ya pueda estar en condiciones de describir y clasificar por categorías el contenido de las dificultades técnicas, ver todo lo que acontece o bien identificar o diferenciar algunas secciones de otras. Esta será una sección donde habrá que aplicar los conocimientos para lograr un gran sonido, en notas largas. En este otro pasaje seguramente habrá que buscar digitaciones que ayuden a la fluidez. Aquí habrá que trabajar con dobles cuerdas, etc. Solo si el alumno pudo transitar los ejercicios aislados con una claridad sobre qué se estaba buscando en su momento, podrá comenzar a ver cuán aplicable fue o será todo lo que estuvo practicando. Luego, confrontar la propuesta del alumno con una propuesta más profesional, la del profesor, la que sugiere otro maestro a través de un libro o un video o etc. Tenemos que siempre estar chequeando cuáles son las propuestas de otros, no solamente la mirada propia. Luego que el alumno identifica, clasifica y describe los problemas, sugiere una solución, partiendo de su criterio, el maestro presenta su propuesta propia o ajena para resaltar diferencias, similitudes de ambas miradas, qué clase de ventaja suministra cada propuesta, en qué sentido la propuesta de trabajo resulta adecuada. Bien. Bueno, hay un ejemplo muy específico de música que lo voy a saltear. Trabajar sobre un problema concreto. El maestro enseña y supervisa el procedimiento donde se aplica una secuencia determinada, el uso del metrónomo, el ejercicio previo de doble cuerda para tal o cual pasaje, mientras el alumno se esfuerza en alcanzar un objetivo. Se llama desempeño de investigación guiada. El maestro se convierte en un entrenador que supervisa y reencausa el procedimiento una y otra vez. No se subirá el metrónomo hasta que el pasaje en cuestión salga fluido y sin errores. Se perfeccionará cada paso del proceso de lectura comprensiva hasta que salga bien, por lo menos 5 veces seguidas. Es decir, no continuar si realmente no están bien sólidos cada paso. Los desempeños de comprensión de investigación guiada sirven, dice Tineblite, para que los alumnos se centren en problemas y cuestiones específicas relacionadas con el tópico generativo y las metas de comprensión, logrando aprender una habilidad nueva que de otra manera hubiese sido tedioso, logrando menores resultados e invirtiendo mayor tiempo. Discutir los métodos alternativos. En el caso de un pasaje determinado, hay veces hay que discutir las opciones de alcanzar una posición más aguda, ¿no? ¿Dónde voy a desmangar? ¿En tal o cual nota? ¿Antes o después? Analizar las opciones de digitación. También hay que analizar las opciones de ligaduras, arcadas, fraseos, etc. Esta discusión debe ser primero compartida entre profesor y alumno para luego hacerla el mismo alumno consigo mismo. Dice Tina, pedirle a los alumnos que justifiquen sus razonamientos por medios de pruebas que apoyen sus conclusiones. Es un típico componente de todo desempeño de comprensión. Los desempeños de comprensión deben dar a los alumnos la oportunidad de explicar su pensamiento. Y en quinto lugar, el proyecto final de síntesis. Se trata de que los alumnos describan y retengan e integren las diferentes acciones que realizaron, es decir, las diferentes comprensiones, para resolver la partitura que ejecutan y pasar a una primera ejecución, tal vez en velocidad lenta. A partir de ese punto, podrán continuar su trabajo en búsqueda de la máxima meta, tocar bien la obra de principio a fin, con el tempo, la velocidad, el sonido y la afinación correctas. Es decir, volvemos al tópico, ¿no? Perfecto. Siguiente. Evaluación diagnóstica continua. Evaluación diagnóstico continua es para proporcionar la realimentación de manera permanente. En todos los elementos curriculares que hemos visto hasta ahora, el que más se adapta a esta especificidad de la enseñanza de instrumento es esta evaluación. Se parte de un plan de estudio integral que abarca por cantidad de años y un perfil bien definido. Luego se proporcionan evaluaciones individuales, audiciones simples con
o sin devolución entre compañeros, clases de esfuerzo, aprender a manejar la tabla de autoevaluación, ejecución frente a un tribunal evaluador que registra los progresos anuales. Los criterios para evaluar cada desempeño de comprensión deben ser criterios para evaluar cada desempeño, clara y explícitamente enunciados al principio de cada desempeño. Pertinentes, estrechamente vinculados a las metas de comprensión. Públicos, todos en la clase deben conocerlos y lo tienen que comprender. De este importante elemento del currículo es el que carece el nuevo plan de estudios CAB, que sería Ciclo Artístico Vocacional, el cual tiende a bajar el nivel de profesionalismo. Claro, porque directamente no se los puede evaluar a los chicos, o sea, no debemos evaluarlos, no le tenemos que poner una nota numérica y la forma de mencionar sus avances son muy logrado, medianamente logrado y por lograr, pero aún poniéndole el por lograr es como que pasa al nivel siguiente y entonces pasa sin haber afianzado las cosas. Y en este punto, pregunto para alumnos y papás, ¿qué es la clase de violín y para qué sirve? Es todo un tema, ¿no? Si aplicamos, después de haber visto todo lo que vimos, y si aplicamos el pensamiento flexible, la capacidad de pensar con flexibilidad sobre lo que ya sabemos, la mayoría de los alumnos van a responder que es el momento donde van a recibir la instrucción y donde van a aprender. Es decir, que el maestro enseña solamente. Pero en este punto, que es la realimentación continua, hay que entender a la clase como un verdadero desafío, ¿no? Un verdadero momento donde sorprender al maestro, donde ir con avances ya realizados durante la semana, para que el maestro te dé una realimentación que puedas seguir construyendo en la semana siguiente. Es decir, que clase a clase estamos evaluando y no es solamente que estamos enseñando un concepto de nuestra parte. O sea, acá requiere, yo creo, una flexibilidad de parte del alumno y sobre todo por eso cuando son chicos requiere ese acompañamiento del padre cuando vienen, porque el alumno no puede estar pensando tal vez en ese concepto de clase como momento para recibir realimentación. Entonces, pero el papá sí puede ayudar a esa práctica y estimular para que así suceda. Bueno, con respecto a las tablas de evaluación, dice que hay que presentarlas de manera clara y darlas a conocer al principio del cursado. Es como decirle al alumno, esas son palabras de Tina Bilite, pero yo las traspolé, dice, aquí tienen X criterio de lo que debe ser una interpretación correcta de otra pobre o insuficiente y de una que se considera muy lograda o profesional. Los alumnos necesitan no solo de la autoevaluación, sino del aporte de sus pares, de sus compañeros, docentes, para estimular su aprendizaje. Del mismo modo, los docentes necesitamos el aporte de nuestros colegas para evaluar y refinar nuestro trabajo, dice ella. Siguiente. Bueno, acá hay un ejemplo de tabla del 1 al 10, está los otros puntos en la siguiente diapositiva, en el aspecto velocidad. Cuando una ejecución va a tener un 1, un 2, un 3, un 4, entonces hay que definir cuándo tiene un 7, cuándo tiene un 9 o un 10. Es una tabla que fui inventando con el tiempo, es un intento de objetivizar lo subjetivo, que es la apreciación musical, es un hecho subjetivo, pero tratar de hacerlo un poco más objetivo. Entonces volví al tópico velocidad. Siguiente. En el caso de la fluidez o la continuidad, ¿no? ¿Tiene una fluidez perfecta aún en pasajes difíciles? Pues bien, es un 10. Tiene buena fluidez, solo denota cierto esfuerzo en algún pasaje corto y aislado, pero sin detenerse. Bueno, un 9. No paró, pero denota cierto esfuerzo en los pasajes más difíciles, en 2 o más momentos. Bueno, no paró nunca, pero denota cierto esfuerzo, un 8. Paró una vez, 7. ¡Wow, qué exigente! Pero me paró una sola vez, un 7.
Pararse es algo, no, alguien que va a una obra de teatro o un cine no quiere que le corten la película. Y en el caso nuestro es un cuco, porque es tremendo equivocarnos. Pero debemos trabajar para no pararnos. Paraste 2 veces, 6. Paraste 3, 5. Y acá me acuerdo, ¿podrán cerrar la puerta, por favor? Acá me acuerdo de una alumna que, bueno, estaba tocando y había hecho su mejor esfuerzo y yo le enseñaba y ella trataba de aplicar todo, ¿no? Y era en una obra de Bach, un movimiento, y recuerdo que, bueno, estaba haciendo su mejor esfuerzo. Iba tocando una obra de 7 minutos y medio, aproximadamente, y cuando llega al final le dije, bueno, muy bien, has trabajado esto, has logrado lo otro, pero te paraste 36 veces. Qué ofensa que fue. ¿Me contaste cada vez que me paré? Sí, claro. 36 veces te paraste en 7 minutos y medio. Entonces fue una ofensa absoluta, una decepción. Se fue a su casa con odio, se fue a estudiar y vino la semana siguiente y tocó de nuevo, así con broncas. Y se había detenido 9 veces. De 9 a 36 había un progreso gigante. Y seguía con odio, se fue a su casa y siguió estudiando. Y en la semana siguiente tocó lo mismo ya el concierto y solo se detuvo 2 veces. Entonces de 36 a 2 fue muy dura la enseñanza tal vez. Pero la conciencia que tomó y el resultado fue magnífico. No tenemos que perdonar, o sea, estos errores, no. Tenemos que aumentar la fundamentación, a ver cómo trabajar mejor esto para que se una mejor con lo otro, para que se siga uniendo mejor. Realmente es muy importante. Bueno, en afinación tenemos tipos de afinación que son irreconocibles, o que hay grandes desafinaciones, o desafinaciones frecuentes o fluctuantes. Tenemos afinaciones donde no se distingue con precisión si el dedo 2 va bien adelante o va bien atrás, el mismo dedo, ¿no? En lento afina bien el pasaje, pero tocándolo en velocidad adecuada, o sea, en la correcta, no controla la mano o el dedo. Tenemos algunas desafinaciones leves, incluso en pasajes sencillos. El concepto de errores no forzados, como en el tenis. ¿Por qué tuvimos esa desafinación si era fácil el pasaje, ¿no? Es como en el tenis cuando le tiran una pelota que viene fácil y le pegan mal. Bueno, sucede, claro. Nos puede suceder el error no forzado. Afinación aceptable, en general buena, no hay desafinaciones molestas, pero hay poquísimos momentos de afinación perfecta y resonante. Un 7, ¿no? Un 8, en general buena y por momentos muy aceptable o muy buena, es decir, resonante, expresiva y perfecta. Un 9 es perfecta y expresiva y resonante en pasajes fáciles y de mediana dificultad, pero en los pasajes más difíciles se resiente y pasa a ser muy buena y no tan resonante. Entonces un 9. Un 10, perfecta, expresiva, resonante y convincente, siempre. Bueno, nuestros genios, David Oistrakh, Henry Sering, Isaac Stern, pero bueno, debemos aspirar a que siempre lograr esa afinación. Y después hay tablas de evaluación ya más generales que tienen que ver con el carácter, los fraseos, el matices, las sutilezas, concepción, que tiene que ver con la interpretación, la visión de la obra o el mensaje. Entonces vamos a tener cosas que son chocantes. Perdón. Directamente, hay desubicaciones premeditadas. A veces pareciera que no hay una concepción. En otras hay un concepto, pero se nota la búsqueda de originalidad, aunque no concuerde del todo con la obra. Después tenemos un carácter que puede ser correcto, un poco carente de vida. No se puede decir francamente que es incorrecto, pero no dice nada nuevo, pero tampoco es insoportable, ¿verdad? Por lo chocante. Después hay una interpretación que puede estar bien, que gusta. Otra que está en el carácter justo, que ya que satisface, admira por el refinamiento y entusiasma. Otra interpretación que puede tener una originalidad positiva, ya provoca admiración. Y después las interpretaciones que pueden estar más allá del bien o del mal, como cuando toca Kissing, cuando toca Oistrakh, cuando toca Glenn Gould o Hatcha Heifetz. Pero bueno, debemos siempre mirar en una interpretación venerable. Dice que, anoté ahí, uno la escucharía 1 y 1000 veces sin cansarse jamás
y descubriendo cada vez nuevos detalles. Bueno, es un intento de objetivizar lo subjetivo, pero hay que hablar con claridad con respecto a estas tablas.